Rutzig Kavinak. La voz de nuestros pueblos. Una conversación sobre las radios comunitarias indígenas en Guatemala. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación que girará en torno a la importancia de la comunicación comunitaria. De manera particular, pues tenemos a un panel de invitados que ya vamos a presentar y pues vamos a conversar un poco sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblos Indígenas Maya Cachiquel de Zumpango y otros versus Guatemala. La sentencia pues también se conmemoró el pasado 6 de octubre porque fue otorgada en el 2021. Entonces pues les damos sin más la bienvenida a nuestros panelistas. Vamos a comenzar con Griselda Cian. Ella es comunicadora de la radio comunitaria NACOG, integrante de la red de comunicadoras indígenas y Noticiero ISH. Bienvenida, Griselda. También a Anselmo Shunik, él es representante de Sobrevivencia Cultural y del Movimiento de Radios Comunitarias Indígenas de Guatemala. También damos la bienvenida a Amika, que es representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, en Guatemala. Muchas gracias y bienvenidos a esta conversación. Bueno, para comenzar, nos gustaría saber cuál es la situación de la comunicación comunitaria en Guatemala y de manera particular cuál es la situación que viven las periodistas y los periodistas que se encuentran en el territorio. Griselda, si nos puede comentar y pues saludar aprovechando. Mucho gusto, gracias por estar en este espacio y es un gusto de poder compartir, ya que como medios que estamos trabajando para nuestra comunidad, para nuestro pueblo, que es muy importante tener un medio de comunicación dentro de nuestra comunidad, donde también aportamos y es un papel fundamental para nuestra comunidad, donde nosotros también alzamos nuestra voz, donde nosotros nos expresamos, damos a conocer nuestra cultura, nuestra tradición y más que todo nuestro idioma, que también es muy importante resaltar, rescatarla, incentivarla también. Entonces todo esto pues parte de nuestra comunicación y ya que como comunicadoras pues hemos pasado por momentos difíciles, pero siempre y cuando la lucha hemos trabajado para que también informamos en nuestra comunidad. Gracias. Para profundizar un poquito más, digamos, en el aporte que hace a las comunidades, precisamente la comunicación radial que ustedes tienen, si nos puede comentar un poquito más, digamos, cuál es el proceso en el que la misma comunidad delega al Consejo de las Radios Comunitarias y todo este, digamos, este sistema particular que tiene de comunicación una radio comunitaria, a diferencia de otros medios. Pues nosotros cedemos espacios también porque igual es necesario que tuviéramos alianzas con otras personas y ese es el espacio que damos también para que también ellos, tanto como ellos nos aportan a nosotros y tanto también nosotros aportamos a ellos. Y a través de esos espacios también pues hemos tenido formaciones, nos hemos entrado a procesos también de cómo formar, cómo hacer la comunicación, porque igual siempre empezamos de cero también. Y también eso reconocemos también los espacios y el proceso donde nos centramos también y que conozcamos también entrar como ser una comunicadora. Y a través de esto también pues hemos aprendido a hacer investigaciones, a dar información exacta, porque igual no podemos dar una información mala que no es. Entonces vemos la realidad también que estamos pasando en nuestro país, Guatemala, que están muchas comunidades han sido criminalizados, han sido también despojados de sus territorios y todo pues esto es un proceso, un trabajo que nosotros investigamos y hacemos la comunicación para informar a nuestra comunidad qué estamos pasando y qué es la necesidad que tiene en cada comunidad. Entonces todo esto también pues es un proceso que nosotros también lo estamos trabajando para darlo a conocer. Perfecto, muchas gracias por esta ampliación, Griselda. Y pues vamos con don Anselmo, ¿verdad? Para conocer un poquito, digamos, sobre el tema de la sentencia en sí. Sabemos que, justo recordábamos que el 6 de octubre se cumplió un nuevo aniversario de la sentencia que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Cuál ha sido el impacto de esta sentencia precisamente? Y si nos puede hacer tal vez una recopilación breve de cuál fue el proceso para poder lograr esta sentencia. Y nuevamente, ¿verdad? El impacto que tiene esto en los medios comunitarios. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar un poco sobre el tema que es muy ajeno, este tema, a los grandes medios de comunicación, no lo visibilizan. Entonces, pero existen estos medios alternativos como el que ustedes representan y que dan esta oportunidad de poder expresarnos libremente y dar a conocer. La sentencia de la Corte Interamericana es el resultado de un proceso largo que viene desde los acuerdos de paz, compromisos del Estado que no se cumplieron en su momento, reformas a la Ley General de Telecomunicaciones que excluyeron la categoría de radios comunitarias, un proceso de presentar iniciativas de ley en el Congreso que no avanzan ni avanzaron en su momento, y luego toda esta criminalización en contra de comunicadoras y comunicadores, decomisos de equipos, encarcelamientos. La sentencia es un resultado de tanto trabajo, mesas de diálogo, conversaciones con instituciones del Estado que no dan ni un paso adelante, ¿no? Tuvimos que utilizar otras herramientas, agotar primeramente el recurso interno. Presentamos a la Corte de Constitucionalidad en el año 2011 una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 1, 2, 61 y 62 de la Ley General de Telecomunicaciones por discriminación y por desigualdad. Porque en Guatemala solo se puede obtener una frecuencia de radio a través de subastas. Y las últimas subastas que se dieron en el año 2002, por ahí, llegaron a valer hasta 4 millones de quetzales, que los pueblos indígenas por hacer un servicio, por prestar un servicio, no pueden pagar un monto de esa naturaleza, y entonces solo pueden competir los grandes empresarios. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad dictaminó un exhorto en el año 2012 que exhorta al Congreso a emitir una normativa para radios comunitarias y pueblos indígenas, que tampoco avanzó en el Congreso. No hubo ni un pequeño paso, ni la más mínima voluntad de poder ponerle atención a lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en los tiempos que dice la ley, nosotros presentamos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también allá el proceso es lento. Sin embargo, nosotros logramos esta sentencia en un plazo muy razonable, 7, 8 años, que trasciende a la Corte la Corte Interamericana con sede en Costa Rica. Este ha sido un poquito todo el proceso. Ahora, ¿cuál vemos nosotros ya como el impacto? Primero, que la Corte nos da a nosotros la razón. El hacer uso de una frecuencia radioeléctrica no es un delito, y nos da a nosotros la razón de que el Estado viola el derecho de libertad de expresión de los pueblos indígenas al prohibir o al hacer todo este tipo de allanamientos. Esto nos da a nosotros la razón. Luego de que el Estado haya cumplido con publicarlo en el Diario de Centroamérica, el diario oficial, eso hace que el Estado asume esa responsabilidad y acepta la responsabilidad de que ha sido violador del derecho de los pueblos indígenas. Entonces, lograr que se publique esta sentencia es un gran paso.
Algo también que resaltamos es de que el Ministerio Público ha cesado los allanamientos, entonces está poniendo atención a la sentencia, que también no es garantía de que no lo puedan hacer. Sin embargo, existe esta sentencia que surte efecto pues inmediato desde que se notificó al Estado de Guatemala el 17 de diciembre del año 2021. Y también las grandes campañas mediáticas de la Cámara de Radiodifusión que nos bombardearon por años, diciéndonos radios piratas, radios al margen de la ley, grupos del crimen organizado, en fin, todos esos descalificativos que nos hicieron, radios terroristas, bueno, han cesado también. Entonces, quiera o no, aceptamos de que la sentencia ha tenido un impacto ya a nivel de las grandes cúpulas de poder y también de los poderes del Estado. Y esto también ya ha generado un poco más de confianza en los comunicadores del hacer uso de una frecuencia, el hacer uso de un micrófono, el estar en una cabina. Esto ha generado un poco más de confianza porque sabemos que al estar en una cabina de radio no estamos haciendo lo que dice el delito que nos atribuye el Ministerio Público, de delito de hurto de fluidos, de hurto de frecuencias, cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que la sentencia ha tenido un gran impacto, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, porque es único de libertad de expresión y de pueblos indígenas que ha resuelto la Corte en el caso de nosotros, el caso de Guatemala. Y esto también ha sido de un gran impacto a nivel comunicacional, a nivel mundial. Hay alrededor de 73, 74 enlaces que yo tengo que publicaron en su momento a nivel mundial, que la mayoría fueron medios de comunicación internacional. En Guatemala pues publicaron 2, 3 medios alternativos esta sentencia. Entonces, quiera o no, esta sentencia es para nosotros de un gran impacto nacional e internacional. Muchas gracias por ampliar esta información. Y bueno, para entrar de lleno al acompañamiento que ha dado OACNUD a las radios comunitarias, las acciones que ustedes han realizado como organismo internacional, pero digamos también las principales medidas de implementación, o cómo está la situación de cumplimiento y qué han observado ustedes pues desde lo externo en esta sentencia. Gracias, Lourdes, y gracias por la invitación a estar en este espacio. Es un espacio interesante, pero muy importante. Y Anselmo y Griselda también, mucho gusto de nuevo. Nosotros como ACNUD, por supuesto, en el país tenemos un mandato a hacer capacitaciones, asesoría técnica, monitoreo de la situación y, por supuesto, ser la voz de las víctimas. Y en este contexto, por supuesto, una temática que trabajamos mucho es justamente los derechos de pueblos indígenas. Y dentro derechos de pueblos indígenas, trabajamos justamente la libertad de expresión y opinión y acceso a la información, derecho a la información. Y ahí entra justamente las radios comunitarias, pero también voceros y voceras. Y más nuestro acompañamiento tal vez es en dos líneas. Uno es acompañar o formar, capacitar más en sustancia, en la temática de los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, cómo está la situación de tierra, territorio, agua, bosques también. Entonces, dar un poco sustancia para también radios comunitarias, para que ellos puedan utilizar para el contenido.
Lo que yo siempre agradezco mucho en radios comunitarias es que ellos tienen tan cerca la comunicación con la comunidad y el pueblo. Y eso es una gran diferencia, yo pienso. Es una riqueza, pero también una gran diferencia de radios comerciales. Y eso es algo que sí se necesita apoyar y acompañar. Y en el acompañamiento, también lo que yo pienso que es muy importante es justamente cuando vienen los ataques y intimidación, violencia contra ellos que están involucrados en radios comunitarios o vocería de comunidades. Y ahí sí nos preocupa mucho. Es verdad que, como dice Anselmo, que tal vez la presión a través de la sentencia ha bajado un poco, pero sí hay ataques todavía. Y este tipo de información nosotros utilizamos para alertar los mecanismos internacionales de derechos humanos, pero también a través de nuestro acompañamiento, por ejemplo, en casos procesados en el organismo judicial o Ministerio Público, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no estamos necesariamente diciendo que es asesoría legal, es más asesoría técnica y dar un poco ideas cómo se puede avanzar. Y yo pienso que estar con ustedes como representantes de radios comunitarias es muy importante, tener a alguien con quien se puede respaldar un poco. Eso es la idea. Ahora, en términos de la sentencia, es verdad que la sentencia es sumamente importante y es un logro por sí mismo. Después mucho tiempo y mucho trabajo, por supuesto, pero es un logro. Y es un logro en términos de la protección tal vez, pero también el reconocimiento. Y yo pienso que si miramos la sentencia tenía siete recomendaciones o requisitos para el Estado. Y 3 de estos hasta ahora podemos decir que han sido cumplidos. Y eso es tal vez lo fácil para el Estado, porque es publicar la sentencia, traducir la sentencia en lenguajes, idiomas nacionales, y también pagar compensación a las víctimas que están mencionadas en la sentencia. Ahora lo difícil que sí vemos que hay dificultades o hay retos para la implementación es justamente reconocer tal vez un poco más públicamente y reconocer las violaciones que pasó. No solamente la sentencia, que sí, efectivamente hay una sentencia, pero las violaciones. Y después, toda esta estructura que se necesita meter en marcha, incluso obtener frecuencias, pero también poder obtener las licencias para justamente radios comunitarias. Y por supuesto el último que yo pienso que es fundamental también es parar la criminalización y el persecución de los representantes de radios comunitarias. Entonces sí hay mucho trabajo todavía a hacer, y yo pienso que lo que han logrado hacer es justamente que las víctimas y las organizaciones, las radios, ellos mismos han empujado la agenda, y yo pienso que eso sí se necesita continuar. Y nosotros como Naciones Unidas y Naciones Unidas Derechos Humanos, por supuesto, estamos acompañando este proceso. Y lo que también estamos intentando hacer es hacer incidencia con el Estado, porque nosotros como organización trabajamos siempre con víctimas, pero también con ellos que tienen las responsabilidades de hacer algo. Entonces, nuestro acompañamiento es también con el Estado, pero por supuesto, las víctimas siempre están cerca de nosotros.
Gracias. Perfecto, muchas gracias, Mica. Y bueno, tenemos todavía un par de minutos y me gustaría dejar una pregunta, pues ya para ir cerrando este espacio y esta conversación. ¿Cuáles deberían ser esos pasos prioritarios, verdad? Si gustan, cada uno me la puede pues responder de una manera breve. Esos pasos prioritarios que deberíamos poner en foco como sociedad, como alianzas, como comunidad internacional, como medios de comunicación y pues en general como población guatemalteca, ¿verdad? Porque es una sentencia, como ya hablábamos, histórica y muy importante. ¿Qué pasos serían? No sé quién quiere comenzar. Para nosotros pues la sentencia es un paso y también es un proceso también que todavía seguimos, ¿verdad? Porque la persecución que hemos pasado, los medios que estamos, ¿verdad? Como radios comunitarias, siempre ese temor tenemos, ¿verdad? Pero ya que con la sentencia también se disminuyó esta persecución, todavía seguimos, porque igual como periodismo o entrevistas que hacemos o salimos, cualquier actividad social lo cubrimos también, cualquier otro evento que se hace. Y lo hemos sentido nosotros porque igual hacemos nuestro deber, nuestro trabajo como medios. Y a veces nosotros queremos entrar en tal espacio, porque igual, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hay? Informemos pues. Entonces nos organizamos como compañeros, como medios, y cuando nos entran que las autoridades nos dicen, no, aquí no. O sea, no nos dan el espacio. Entonces nos intimidan o nos discriminan y nos echan en ese espacio. Entonces hemos pasado por momentos esos espacios, pero ya que la Corte también nos ha apoyado y nos ha respaldado, para nosotros pues, es como una esperanza. Y todavía sigue, pero la lucha sigue. O sea, no digamos que ya estamos bien, porque igual no tenemos el reconocimiento como medios. Y nunca nos vamos a comparar con otras radios ya grandes, porque igual una radio comercial nunca hace el trabajo comunitario. Entonces ellos también son los que nos intimidan y nos dicen que somos piratas, que somos ladrones, estamos robando frecuencias y lo que no quieren ellos es que nosotros entremos a los espacios que quizás llega a nuestra señal o no, porque igual no contamos con grandes equipos. Siempre y cuando nuestros recursos también como medios, nosotros batallamos y luchamos para obtener nuestros equipos, porque igual no hay, pero siempre y cuando también lo importante, el trabajo se hace como medios, trabajar con nuestra comunidad y también las alianzas que nos ha ayudado bastante. Y también nosotros buscamos recursos y también formamos, porque igual no tenemos recursos, pero buscamos cómo para formar a otros compañeros, cómo nosotros implementar otros compañeros y para que también haya un respaldo, ¿verdad? Donde como medios siempre hay mucho trabajo que realizar en nuestras comunidades, más que todo defender nuestros derechos. Y todo pues esto ha sido un proceso y ha sido un trabajo muy grande. Quizás muchas personas no reconocen nuestro trabajo, pero sí estamos haciendo un trabajo bien. Cuando hay contenidos comunitarios también la gente lo reconoce y nos dicen, ¡ay, qué bonito, qué bien! Esto nos identifica, ¿verdad? Nuestra comunidad. Cuando hay identidad y damos a conocer nuestras culturas, también la gente nos tiene la confianza. Y cuando no, también, pues, ahí también no nos reconocen. Pero sí, hemos visto el trabajo que hemos realizado y hemos compartido con muchas personas. Y sí nos han buscado también, por ejemplo, estudiantes para hacer sus tesis o GPS y nos buscan. Entonces miran también el trabajo comunitario que hacemos y todo eso pues es un aporte, es un trabajo que estamos haciendo bien. O sea, nos sentimos orgullosos también, aunque quizás no tenemos un reconocimiento o que nos paguen, porque mucha gente nos confunde y nos dice, ¿ustedes están ganando bien? No, pero como nos gusta hacer la comunicación, tratamos de hacer lo que se pueda, porque también cada quien tiene su necesidad, su trabajo, entonces cuando hay tiempo estamos y cuando no, no, pero siempre y cuando se trabaja como colectivo. Un medio de comunicación, estamos como un colectivo, un equipo, donde hay un consejo. ¿Qué acciones tomamos para tener las cosas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y todas esas luchas pues se ha hecho. Por eso igual con otras radios hemos trabajado haciendo estas luchas para
aprobar esa ley también que todavía está en proceso o no sé si, y el Estado también debe de reconocer estos espacios, las luchas que hemos hecho y que reconozcan nuestro trabajo, más que todo la libertad de expresión. Y esa es la lucha que hemos avanzado, quizás no tanto, pero ahí estamos metidos ya para seguir. Y juntamente con don Anselmo también reconocemos la Radio Ischel también, que fueron allanadas, y nosotros también hemos sido perseguidos también. Ya hubo también que nos andaban buscando el ministerio, pero de ahí también con las alianzas que tenemos en la comunidad nos apoyaron también, y más con las instituciones, pues hemos logrado salir de todo esto, pero sí, estamos con ese temor todavía. Perfecto, muchas gracias, Griselda. Y bueno, don Anselmo, ¿qué pasos son los que usted ve que son pues más urgentes para que se pueda dar cumplimiento a lo que dice la sentencia? Yo creo que es de darle seguimiento a través de la mesa de diálogo establecido en la COPADE, que es la institución de facilitar los diálogos y con las instituciones que tienen que ver con este caso. Luego, cuando hablo yo de sentarnos con las instituciones del Estado, pero que también estas instituciones deleguen personas con toma de decisiones, porque resulta que envían a un representante que llega una vez, la próxima vez llega otra persona que hay que contarle nuevamente toda la película para actualizarlo, entonces nunca vamos a tener un avance. Entonces, y luego siempre quedan en que no tienen toma de decisiones, tienen que consultar a sus superiores, entonces esos procesos no ayudan. Entonces quisiéramos sentarnos con actores claves de instituciones del Ministerio Público, del organismo judicial, de la Policía Nacional Civil, de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y establecer una ruta para darle salida al cumplimiento de esta sentencia. ¿Cuánto no quisiéramos que el Ministerio Público emita un instructivo a toda esa institución que diga que ya no van a seguir con los allanamientos? Quisiéramos que se vayan desvaneciendo los casos abiertos en contra de comunicadores, que eso es lo que dice la sentencia, ¿verdad? Y luego también habla un punto ahí de la sentencia, que las 4 radios víctimas en el plazo de 1 año deben ya de estar funcionando con una frecuencia autorizada, que ya son 4 años que se están cumpliendo y no hay esa mínima voluntad de ceder ya una frecuencia para cada una de estas radios. Y luego también sentarnos con el Congreso de la República para ver cómo darle cumplimiento a lo que dice establecer una normativa, es decir, elaborar una ley de radios comunitarias. Tenemos una iniciativa ya bastante avanzada en el Congreso, que es la 4087, pero no hay esa voluntad de darle tratamiento, que es cierto que ya lleva varios años, que ha perdido quizás su actualidad y necesita algunas enmiendas, pero es precisamente esos puntos los que hay que tratar para ir avanzando en el proceso del cumplimiento de la sentencia. Muchas gracias. Y pues, Mica, ¿cuál es tu opinión? Yo pienso que Griselda y Anselmo ya han apuntado a los puntos los más importantes y solamente destacar y tal vez animar a continuar, porque sí es importante la mesa de diálogo, sí es importante, y ahí estamos nosotros también acompañando los y las representantes, pero también intentando hacer la incidencia con COPADE para moverlo o avanzar en eso. Crear alianzas con otros actores y justamente una ruta de un plan para la implementación con metas concretas y con las participantes que sí, yo estoy de acuerdo con Anselmo, que cambia muchas veces las personas y se empieza de cero. Y al final sí tenemos buenas experiencias que las víctimas o las organizaciones han creado iniciativas o en todos los casos dando insumos para las iniciativas en el Congreso. Y eso sí, por supuesto, es un mundo por sí mismo, pero
quisiera solamente animar las radios comunitarias y los representantes continuar, porque eso sí se necesita. Y por eso sí nuestro compromiso es acompañar en este proceso. El otro que yo pensaba desde el lado del Estado es que ellos deberían también mirar la sentencia más allá de las víctimas mencionadas en la sentencia, porque la sentencia da la pauta para arreglar toda la situación para todas las radios comunitarias, y eso es algo que nosotros estamos pensando cómo animar o activar el Estado para mirar un poco más allá. Por supuesto, siempre el reconocimiento a estas víctimas de la sentencia es primordial, y eso es el primer paso, pero hay una oportunidad para más allá. Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Nuevamente, pues, le invitamos a que pueda conocer también sobre esta sentencia histórica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó en el caso de pueblos indígenas Maya Cachiquel de Zumpango y otros versus Guatemala, que se otorgó el 6 de octubre de 2021. La comunicación como un derecho humano y esencial. Pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a que puedan seguirnos en agenciaocote.com y pues también en las redes sociales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, y en las radios también comunitarias que nos han acompañado hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.